Qué bueno que está usted aquí. Abra su Biblia, por favor, conmigo ahí en Primera de Pedro, capítulo 5. Hoy mencionaba de manera indirecta este pasaje de Primera de Pedro 5, versículo 8. En cierta ocasión, el escritor francés Charles Baudelaire dijo lo siguiente: el mejor truco que el diablo ha inventado fue convencer al mundo de que no existía. Piense por un momento en esas palabras. Ese es uno de los trucos que más le ha funcionado al enemigo. El pensar que él no existe, que no hay Dios, que no hay diablo, que no hay vida espiritual, que no hay pecado, que no hay consecuencias eternas. Mire, gente en estos tiempos dice: ¿a poco tú todavía crees en esas cosas que dice la Biblia? ¿A poco tú todavía crees que eso es una realidad? Gente que piensa que ellos son muy intelectuales o que tienen mucha sabiduría, según ellos. Cuando tú hablas de estas cosas, de la vida espiritual, gente dice: eres cristiano, ¿verdad? Con razón, eres una persona ignorante. Pero, hermano, ese es un truco del diablo. Le ha hecho creer a la gente que todo esto es solamente ignorancia y superstición. Lo peor de todo, hermano, es que esa mentira engendrada en las profundidades del infierno también ha impactado y se ha comenzado a infiltrar en ciertos sectores de la iglesia cristiana. Hay iglesias que prefieren pasar por alto la realidad del diablo, la realidad del enemigo, de la guerra espiritual, de las acechanzas demoníacas. Hay muchos cristianos actualmente que dicen: no, mira, el diablo no es real, o sea, el diablo es solo una representación del mal, no existe como tal un diablo. Es más, ni siquiera existe el infierno. El infierno es como una alegoría de lo que la gente sufre alejada de Dios. Pero eso es una mentira, porque la Biblia habla de la realidad tanto de la vida espiritual como de la realidad del infierno y aún del diablo. Pero necesitamos traer un balance aquí, como en todas las cosas, porque cualquier posición extremista es muy peligrosa. Así como hay iglesias o sectores de la cristiandad que dicen que el diablo no existe y que nada más es una figura alegórica, también hay otro cierto sector de la cristiandad que ve diablos literalmente hasta en la sopa. Y dice: no, esa caricatura es peligrosa. Mira, por ejemplo, si tú pones al revés el nombre de esa caricatura significa Satanás, o determinadas marcas, ¿verdad? Ciertos jabones, ciertas pastas de dientes que dice: ¿a poco te cepillas con esa pasta de dientes? ¿No sabes que esa pasta de dientes la hacen satanistas? Aparte de que se te van a caer los dientes, te vas a enchamucar. Porque, mira, si tú ves aquí en la mano, ahí tiene una estrellita. Y esa estrellita significa que ese es el diablo. Muchas veces, hermano, ese tipo de cosas caen en la categoría de leyenda urbana, ¿verdad? De cuentos para asustar niños. Pero la palabra de Dios, la Biblia, la verdadera palabra de Dios, nos revela la realidad de nuestro enemigo. Nos dice: hay un diablo, hay un enemigo, nos describe su modo de actuar, nos revela sus armas, sus trampas, sus intenciones y sus estrategias. La Biblia habla de quién era el diablo en el pasado, qué es lo que hace en el presente y cuál es su sentencia en el futuro. El diablo le ha declarado una guerra sin tregua, hermano, a la iglesia.
Los cristianos somos enemigos naturales de Satanás. Entonces, si nosotros conocemos esa realidad de que el diablo nos ha declarado la guerra, eso nos va a mantener en un estado de alerta constante, porque sabemos que hay un enemigo que le ha puesto precio a nuestra cabeza. Si usted recibiera un comunicado en donde le dijera que cierta persona es su enemigo y que va a atentar contra usted, le aseguro que usted no se quedaría tranquilo, usted buscaría la manera de defenderse. La Biblia nos habla de esa realidad. Quiero que abras tu Biblia junto conmigo en Primera de Pedro, capítulo 5, en el versículo 8, porque quiero predicarte un sermón al cual he puesto por título Cazador de almas. Primera de Pedro 5, versículo 8. Hoy hablábamos de él de manera indirecta en la mañana. Dice así la palabra de Dios: sean sobrios y velen, porque su adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sean sobrios, o sea, estén atentos, cabales, velen, porque su adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Quiero hablarte en primer lugar de la identidad de nuestro enemigo. Mira, las escrituras, hermano, nunca nos aconsejan que ignoremos al diablo, ¿verdad? Porque hay gente que dice: mira, si tú no te metes con el diablo no se va a meter contigo. Ese es un error. Aunque usted no se meta con el diablo sí se va a querer meter con usted. Su naturaleza es una naturaleza depredadora, asesina. El diablo es como un león hambriento que anda buscando una presa a la cual devorar. La Biblia nos dice: estén alertas. Hay gente que piensa eso: bueno, si yo no me meto con el diablo, él no se va a meter conmigo. Pero la Biblia dice que él anda activo, como cualquier buen depredador hambriento. Dice, él anda alrededor, anda dándose la vuelta, buscando una presa. Ahora, cuando él encuentra esa presa, hermano, sus intenciones no son nada buenas. Dice que busca devorar. La palabra catapino, que es la palabra original, significa tragarse vivo a alguien. Entonces, la intención del diablo no crea que es venir y hacerle unas cuantas travesuras. No crea que es como hay gente que piensa: oh, es como un espíritu chocarrero. La teología popular habla de espíritus chocarreros que te hacen ciertas travesuras. El diablo tiene una naturaleza destructiva. Él busca devorarse, tragarse vivo a quien se encuentre descuidado. Ahora, la Biblia identifica ciertas características del enemigo. En primer lugar, dice que es un calumniador. La palabra Satanás o el nombre Satanás realmente quiere decir calumniador. Diablo es calumniador. ¿Te acuerdas cómo Satanás calumnió a Dios en el mismo paraíso? Le dijo a Eva: no es cierto que si tú comes de ese fruto vas a morir. La Biblia cataloga a Satanás como un calumniador, pero también como un ladrón, como alguien que se roba las cosas. La Biblia identifica a Satanás como un mentiroso. Todo lo que el diablo habla es pura mentira. De hecho, Jesús lo describe como el padre de la mentira. Satanás también es descrito en la Biblia como un asesino, un matador de hombres, el primer homicida. Jesús dijo: su padre el diablo, refiriéndose a un grupo de gente que estaba ahí dándole lata, dijo: su padre el diablo es homicida desde un principio.
Ahora, eso pudiera uno decir, entonces el diablo es muy peligroso, porque es ladrón, es asesino, es calumniador, pero también la Biblia lo describe como un tentador. O sea, alguien que por medio de la persuasión, por medio de la labia, por medio de la seducción, nos convence de alejarnos o de desobedecer a la voluntad de Dios. El diablo no siempre viene con ataques de terror. Muchas veces el diablo va a venir como un seductor. Y el diablo también es un acusador. Una vez que te ha hecho caer en la trampa del pecado, en la trampa que él mismo te puso, comienza a acusarte y decir, ya ves, según tú eres cristiano y mira lo que andas haciendo, mira, según tú eres cristiano y cómo vives, mira, ya ves cómo eso, mira, Satanás siempre va a traer una palabra condenatoria. Satanás no va a traer nunca una palabra de redención ni de esperanza. Siempre va a haber un dedo acusador diciendo, tú has pecado, tú mereces la condenación, tú no tienes perdón de Dios. La Biblia usa figuras para describir al enemigo. Dice que es como una serpiente, que es como un león y que es como un dragón. Son figuras que la Biblia utiliza. Ahora la Biblia dice que Satanás tiene poder sobre la humanidad pecadora. En Efesios capítulo 2, en el versículo 2, el apóstol Pablo está hablando acerca de este enemigo, Satanás. Efesios capítulo 2, versículo 2. Una vez oí que un predicador dijo, segunda de Satanás capítulo 1, pero quiere decir segunda de Samuel. Efesios 2, versículo 1 y 2. Y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Escucha. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Esa es una descripción del diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Sabe por qué la gente o por qué en el mundo hay tanto pecado? Porque Satanás tiene una potestad sobre este mundo. De hecho, la Biblia le llama el príncipe de este mundo. Le dice, él es el Dios de este siglo, de este sistema de cosas. Segunda de Corintios, capítulo 4. Aquí sí vamos a estar yendo y viniendo en nuestra Biblia, pero está muy bien y para que usted también vaya tomando sus apuntes. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, o sea, Satanás, vea cómo hoy aparece la palabra Dios con D minúscula, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Por qué cree que hay tanta gente que se opone al evangelio? ¿Por qué cree que hay gente que aunque tenga todas las pruebas, que aunque su propia conciencia lo está llevando a un entendimiento de que esto es la verdad, se aferran y dicen, no, yo no creo que eso sea cierto? El apóstol Pablo dice, Satanás les ha puesto una venda en los ojos para que ellos no miren la belleza de Jesucristo reflejada en el evangelio. El Dios de este siglo, el príncipe de este mundo. Ese es el rango que tiene Satanás. Ahora, yo le decía hace un momento, Satanás es un mentiroso. Siempre él es la personificación de la mentira. Él puede disfrazarse.
puede disfrazarse de algo bueno, de algo positivo, de algo religioso, de cosas celestiales. Puede incluso falsificar cosas de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 4. Aquí estamos teniendo todo un estudio de la personalidad de este enemigo. Segunda de Corintios 11, versículo 14. Mira lo que dice la palabra de Dios. Desde el versículo 13 vamos a leer: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, dice Pablo, porque el mismo Satanás se disfraza como un ángel de luz. Vea, hay gente que está cegada. Ay, es que en tal lugar, hay milagros. Si tú vieras, mira, ve, de verdad ahí hay milagros. Y dice Pablo, no se extrañen de eso. El mismo diablo se puede vestir, disfrazar como un ángel de luz. Yo siempre le digo, ponga usted atención. No todo lo que parece cristiano es cristiano. No todo lo que parece de Dios es de Dios. Satanás puede hacer incluso milagros. La Biblia lo dice. Va a llegar un tiempo, hermano, en donde Satanás va a poder hacer que una estatua hable, haga milagros y que obligue a todos los que estén en ese tiempo a postrarse delante de ella. Una estatua, ¿verdad? Ahorita hay gente que dice, no, es que sí, de veras, estaba llorando. La Virgencita estaba llorando, le salió sangre. Dice, no debieran extrañarse. Ahora, necesitamos, hermano, con todas estas descripciones, saber que Satanás no es alguien a quien debemos subestimar, ni alguien a quien debemos ignorar, porque ya vimos los recursos que posee. Ya vimos el gran poder que él puede desplegar, la capacidad de influencia. Si nosotros, hermano, lo minimizamos, decimos, no, pero conmigo no se mete, porque yo estoy protegido, a mí el diablo no me puede dar lata. Yo creo que le estamos dando un chance muy peligroso a un enemigo que es bastante astuto. No debemos volvernos paranoicos, esa es una realidad también, ¿verdad? Le digo, no podemos andar mirando al diablo hasta en la sopa, pero necesitamos buscar la sabiduría de Dios, la mente de Cristo, porque no debemos simplemente subestimarlo. La palabra de Dios nos anima a buscar la sabiduría de Dios para ver cuándo es que el enemigo está detrás de ciertas situaciones. Porque aunque usted no lo crea, hermano, hay cosas que vivimos en donde el enemigo está detrás jalando los hilos, moviendo situaciones, circunstancias. Y a veces algunos cristianos, ¿verdad?, se aprovechan de eso y dicen, es que el diablo me obligó. A veces el diablo anda por Las Vegas o por Acapulco tentando a alguien, pero dice, el diablo me obligó a que, ¿qué cree, hermano? Sí iba a venir al servicio, pero el diablo me obligó a dormirme. El diablo hizo que ese dinero que estaba ahí, el diablo me obligó a robármelo. El diablo me hizo que engañara a mi esposa. Y a veces hay cosas en donde no es cierto, pero necesitamos buscar la mente de Dios. Hay cosas, hermano, en donde uno debe estar muy atento, discerniendo, buscando, a ver, ¿esto es de Dios o esto no es de Dios? Ahí en el libro del Apocalipsis capítulo 13, hay un ejemplo muy preciso. Apocalipsis 13, quiero que tú veas cómo
Satanás puede disfrazarse de ese ángel de luz. Apocalipsis 13, versículos del 11 en adelante. Dice: después vi otra bestia que subía de la tierra, o sea, del abismo, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Y también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y aquí era lo que yo te decía hace un momento: el diablo tiene capacidad de hacer prodigios, milagros. Aquí usted está viendo eso, dice, puede hacer grandes milagros, grandes prodigios, hacer que baje fuego del cielo. ¿Quién bajaba fuego del cielo? Elías, un profeta de Dios. Y gente puede decir: oh, si es de Dios, mira, es un profeta, le hizo como Elías. Pero vea a esta figura. Dice: es una bestia que sube del abismo y que tiene cuernos como de cordero. Usted sabe que el cordero es una representación de Jesucristo. Y uno puede irse con la finta de decir: pues si es de Dios, mira, se parece, habla como de Dios. Dice: pero su voz era como la de un dragón. Y ahí ya la cosa ya no cuadra. Uno debe estar muy atento con lo que escucha, con lo que miras, con lo que ves. No todo le puedes dar cabida, entrada a tu mente, a tu casa, como algún día hace poco te decía. Esta bestia que tiene cuernos de cordero y que habla como un dragón no está llevando a la gente a adorar a Dios, los está llevando a adorar al mismo Lucifer. Dice: le hicieron una estatua que podía hablar y que ordenaba a todo aquel que no la adorase que fuera asesinado. Ahora tenemos un panorama más claro, ¿verdad? ¿Quién es nuestro enemigo? Ahora vamos a hablar acerca de la intención de nuestro enemigo. Allá en el Evangelio de Juan, capítulo 10, en el versículo 10, Jesús está diciendo esto: el ladrón no ha venido sino para matar, para hurtar, matar y destruir. Esas son las 3 facetas, las 3 actividades del diablo: un asesino, un ladrón y un destructor. Ahora, cuando usted se entera de eso, sabe que el diablo no tiene ninguna buena intención, ¿verdad? Dice: viene a matar, viene a robar y viene a destruir. Y nuestro texto de esta tarde, primera de Pedro 5:8, dice que el diablo anda alrededor, buscando a quien devorar. Ahora piense por un momento en la naturaleza de un depredador. A mí me gusta luego mirar los documentales de National Geographic. Me gusta mirar cómo es la naturaleza de los animales. Y cuando tú ves la naturaleza de un depredador, sabes que un depredador no se queda ahí en su cueva o en su guarida esperando a que una presa le caiga. Un depredador, como un león, él va a estar buscando. Él busca a sus víctimas. El diablo es un cazador muy astuto, hermano. El diablo busca el perfil de la presa sobre la que va. Se informa de tus circunstancias, investiga tus puntos débiles, estudia tus gustos, revisa tus hábitos, conoce tu situación espiritual. Y cuando él ya tiene toda esa información, cómo gastas tu tiempo,
¿Cómo gastas tu dinero? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Cuál es tu relación con Dios en este momento? El diablo entonces confecciona una trampa a la medida. El diablo no nos va a tentar a todos con lo mismo. A cada quien, el diablo le va a confeccionar una trampa especial a la medida. Una vez que él ya revisó todo lo que hace falta revisar, que ya estudió nuestros hábitos, nuestras preferencias, nuestras aficiones, nuestras decepciones, va a poner una trampa. Ahora, el cazador de almas, hermanos, sus presas más fáciles son estas: el desnutrido espiritual, aquel que no se alimenta de la palabra de Dios. Cuando estaba haciendo esto, le digo que yo miraba esos documentales de National Geographic o del Animal Planet donde pasan este tipo de cosas. Dice que las presas más fáciles para un cazador o para como un león, un depredador, son esos, las que están más débiles, las que no pueden correr porque están desnutridas o están pequeñas. Pero también, hablando espiritualmente, una de las presas más fáciles del enemigo van a ser el rebelde, el solitario, el orgulloso, el perezoso y el ingenuo. Cada una de esas personas, el rebelde, el que dice, no, ¿yo por qué voy a orar? ¿O yo por qué voy a hacer? ¿O yo por qué? El diablo dice, este va a caer, pero rapidito. ¿Por qué? Porque no tiene una autoridad sobre su propia vida. El solitario, el que se aísla. ¿Sabe para qué, entre otras cosas, sirve la iglesia, hermano? Para protegernos los unos a los otros. Nos protegemos, nos cubrimos con oración. Mira, a mí me gusta mucho cuando la iglesia ora por una necesidad de alguno de nosotros, ¿verdad? Por el hermano fulano, la hermana sutana, y la iglesia se levanta a cubrir a ese hombre o a esa mujer. Estamos ahí de alguna manera manifestando, no estás solo, hermano, no estás sola, hermana, mira, para eso es que sirve la iglesia. Pero el solitario, el que se aísla, el que casi nunca está, créeme, ese tiene aquí un foquito rojo en la frente y el diablo nada más está apuntando, le dice, este está solito, ni quien por él. El perezoso, el que pues le da flojerita levantarse a orar, leer su Biblia, ser parte de la iglesia. El ingenuo, porque hay muchos cristianos ingenuos. Dicen, no, a mí no me va a pasar nada. No, yo creo que como yo ya soy salvo, a mí el diablo ya no me puede hacer nada. Pero le voy a decir que sí se puede. Sí se puede. ¿Por qué? Porque si aún al mismo Señor Jesucristo, escuche de quién estoy hablando, el diablo fue y lo tentó. El diablo intentó tenderle una trampa, y varias veces intentó tenderle trampas al Señor, pero el Señor de todas ellas salía librado. Imagínese, si el diablo es tan desvergonzado que ni siquiera al propio Hijo de Dios aquí en la tierra se abstuvo de darle guerra, ¿quién cree usted que somos? Usted y yo, que va a decir, no, a ti no, tú, a todos menos contigo. Hermano, a veces, yo le decía hace un momento, el diablo no va a venir como un león a asustar o como un dragón a aterrorizar, porque cuando esos ataques, y que se dan, cuando esos ataques son así, uno puede identificar, esta es una actividad demoníaca. ¿Sabe cuál es lo más peligroso? Cuando el diablo viene con forma de serpiente, por abajito, por entre la hierba, seductoramente. ¿Se acuerda usted cómo fue que el diablo se acercó a Eva?
Si usted ve ahí en Génesis capítulo 3, lo va a leer ahí en su casa, se va a dar cuenta que la serpiente llegó de una manera muy amistosa con Eva. Hasta parecía casi su amiga, como que si la serpiente estaba muy preocupada por ella, muy interesada en ella y de alguna manera la convenció acerca de qué egoísta era Dios, porque no le dejaba disfrutar de ese árbol, de que aun cuando ella comiera de ese árbol no le iba a pasar nada, al contrario, la iba a beneficiar. Eva dejó que su oído fuera convencido por la persuasión de la serpiente. Dijo, oh, sí, ¿verdad? Mira, Eva estaba en el paraíso, hermano. No sufría ninguna enfermedad, no había dolor, no había muerte, tenía a su esposo, estaba todo bien, mira, no había pecado. Pero cuando ella se dejó convencer, el paraíso ya no le pareció el mejor lugar. Dios ya no le pareció el mejor padre. Dijo, creo que tienes razón, serpiente. Mira, muchas veces el diablo va a venir seductoramente a tratar de convencerte de que seguir la voluntad de Dios es lo peor que puedes hacer. Un día, el diablo utilizó al apóstol Pedro para intentar disuadir a Jesucristo de ir a la cruz. Mateo 16, versículo 22. Pedro le dice, ten compasión de ti, que eso no te pase. Cuando Jesús le está diciendo a los 12, yo voy a ir a la cruz, voy a ir a morir, voy a ir a sufrir mucho, pero después voy a resucitar. Satanás está utilizando al mismo discípulo del Señor para decirle que eso no te suceda, Señor. Y lo hizo de una manera muy amistosa. Ayúdenme aquí, por favor. Lo hizo de una manera muy amistosa, muy cordial, ¿verdad? Como que si Pedro era un muy buen amigo. Como que si Pedro le dice, Señor, ¿te estás dando cuenta de lo que estás diciendo? ¿Que vas a ir a la cruz? ¿Que vas a sufrir mucho? Señor, piénsalo bien. Hacer la voluntad de Dios no es lo mejor para ti. Lo bueno es que Jesús tenía mucho discernimiento. Le dijo, quítate de delante de mí, Satanás, porque tú no estás poniendo tu mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. El diablo es astuto. El diablo intenta convencerte de desviarte de la voluntad de Dios. Dice, ¿y por qué? ¿Por qué tienes que ser así? No seas exagerado. Ay, pues si no es mucho, mira, con que le falles tantito a Dios, no va a pasar nada. Nadie se va a dar cuenta. Todo esto va a transcurrir. Y mira, y tú vas a ser feliz. ¿Sabes por qué Dios no te deja disfrutar de la vida? Porque es muy egoísta. Pero si tú quieres, yo te puedo ayudar. Ahí es donde el diablo se vuelve más peligroso. Porque te envuelve, te seduce, te convence. Pero lo que decíamos hace un principio, el diablo nunca viene a hacerte un favor. Su intención es robar, matar y destruir. Siempre, ese es el propósito de su vida. Te voy a decir por qué. El diablo ya está condenado, para él ya no hay salvación, él va a ir al infierno. Y entonces dice, bueno, si ya no hay salvación para mí, pues me voy a llevar a los más que pueda. Y para eso va a usar armas persuasivas, consejos, amistades. En 2 Corintios 2:11, el apóstol Pablo dice, no ignoremos las maquinaciones de Satanás, no las ignoremos. Porque si las ignoramos, nos puede ir muy mal. Ahora quiero ir en último punto a las armas contra
nuestro enemigo, porque gracias a Dios, a pesar de que el diablo es un enemigo tan formidable, no es un enemigo invencible, es un enemigo que puede ser vencido, que de hecho ya ha sido vencido, pero necesitamos enfrentarlo con las armas de Dios. Tú no puedes enfrentar a Satanás en la carne y esperar a que el diablo huya. ¿Por qué? Porque el diablo controla la carne. Mira, hay gente que dice, mira, pon esta estampita ahí en tu puerta y el diablo no va a entrar. ¿Has visto esas? Dice, pon una estampita ahí y el diablo no va a venir a molestarte. O dice, ¿sabes qué? Mira, haz este tipo de cosas o reza esta oración y el diablo no va a entrar. O no te va a molestar, pon una Biblia ahí enfrente, o pon un crucifijo, pon algo. Y gente piensa, así se va el diablo. Hermano, el diablo controla la carne. O sea, uno no puede pensar o no puede ser tan ingenuo en pensar como que no va a suceder nada, o que lo vamos a vencer más bien con armas carnales. Si tú vas a vencer al diablo, tienes que enfrentarlo en el poder de Cristo, bajo la influencia del Espíritu Santo y con las armas que Dios nos ha dado para derrotarlo. ¿Cuáles son las dos armas más poderosas que un cristiano tiene en su lucha contra Satanás? Son dos. Son varias, pero las dos más poderosas son estas. 1, la oración. 2, la palabra de Dios que lo condena. Nuestro texto de esta noche dice, sean sobrios y velen. O sea, no se duerman. Velar, no se duerma. El apóstol Pedro es el que escribe estas palabras, sean sobrios y velen. Por experiencia propia, Pedro sabía lo que estaba diciendo. Años antes de que Pedro escribiera estas líneas, algo sucedió en el huerto de Getsemaní. En el tiempo en el que Pedro debería estar orando, Pedro estaba bien dormido. Bien dormido. Mira, Jesús ya le había advertido algo a Pedro. Pedro, Satanás te ha pedido. Escucha, aquellos que dicen que si es cristiano y que el diablo le hace los mandados y que no lo toca, bueno, Pedro era uno de los discípulos de la mayor confianza de Jesús, y el Señor le advirtió, Pedro, Satanás te ha pedido, porque te va a zarandear, te va a venir a causar muy malos ratos, Pedro. Pero yo he pedido, dice el Señor, yo he pedido para que tu fe no decaiga. Pero la advertencia estaba. Horas antes de ir a la cruz, el Señor Jesucristo se lleva entre ellos a Pedro y a otros 2 de sus discípulos más cercanos y les dice, acompáñenme a orar. Esta noche necesitamos orar. Sí, Señor, amén. Sí, es como los discípulos dicen, sí, claro, vamos a orar. A los minutos Pedro y los otros ya estaban roncando. Va el Señor, los despierta. Despiértense, muchachos, velen. Y les da la misma advertencia, velen y oren para que no entren en tentación. Les dice el Señor, esta arma necesitan ustedes tenerla cargada, porque el enemigo ya viene, ya está cerca. Sí, Señor, sí, vamos a orar, Padre, en el nombre de Dios. Y se vuelven a quedar dormidos. Así sucedió 3 veces. A la tercera el Señor dice, está bien, quédense descansando. Arrestan al Señor, se lo llevan, y Pedro, el que escribe esas líneas que dice, estén atentos y velen porque su enemigo el diablo anda buscando a quien devorarse, siguió a Jesús de lejitos. Estando ahí él en el patio de donde estaban maltratando al Señor, una de las mujeres que está, él dice, tú eres cristiano, ¿verdad? El otro día te vi repartiendo volantes. No, yo no soy. Y se queda y se voltea y se
baja la cachucha para que nadie lo reconozca. Y lo ve otra persona, le dice, sí, el otro día yo te vi con un megáfono y estabas diciendo que no, yo ni sé ni de qué me hablas, yo nunca he ido a ese lugar. Y comenzó, dice la Biblia, a maldecir, hasta decía grosería. Mira, no soy cristiano, mira, hasta leperadas digo para que veas que no soy cristiano. Y otro la ve y dice, sí, hasta tú hablas como ellos. Y dice que en ese momento el gallo cantó y se acordó de lo que Jesús le había dicho. Antes de que el gallo cante, Pedro, tú ya me habrás negado 3 veces. Tú habrás dicho, ni lo conozco, ni sé quién sea. Ahí vino el sacudimiento de Satanás sobre la vida de este hombre. Jesús le había advertido, hey, Pedro, abusado, el diablo te ha pedido para sacudirte. Ora. Y Pedro no oró. Mira, parecía que todo se había acabado para el pescador, pero gracias a Dios, gracias a la misericordia de Dios, el Señor lo restauró. Pedro pudo cumplir su destino, pudo ser usado grandemente por Dios, y por eso muchos años después Pedro está escribiendo estas líneas, y ahora él nos da un consejo de primera mano y nos dice, ¿saben qué? A mí ya me pasó. Oren y estén atentos, porque su enemigo, el diablo, es como un león que anda buscando a quien se va a devorar. Tu oración, hermano, es algo que el diablo va a luchar contra tu oración de modos increíbles. Te va a buscar alejar de la oración, te va a buscar entretener con cosas que ni valen la pena, te va a intentar convencer de que es aburrida, de que es pesada, de que es tediosa. Te va a decir, ¿y por qué te tienes que levantar tan temprano a orar? Pues que no, Dios ya sabe lo que necesitas. ¿Por qué orar? Luego todos los días. Eso es como muy fanático, ¿no? Eso es algo como muy exagerado. O sea, no te vuelvas fanático. Tú no necesitas orar tanto. Otras veces te va a decir, bueno, mira, la oración es buena de vez en cuando, pero Tú eres un buen cristiano. A mí se me figura que tú eres un buen cristiano. ¿Sabes quién no es un buen cristiano? El hermano fulano. Ese sí debería orar, pero tú la llevas bien, tú así, llévatela chiquita. Mira, y luego aparte, que si comienzas a orar, ya después, va a empezar a ponerse peor la cosa. ¿Por qué no mejor te quedas otro ratito a dormir, te quedas a descansar, desayunas con calma? Y el diablo te va a poner 1001 pretextos, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué el diablo nos convence de esas cosas? Porque sabe que si tú te levantas a orar, tú ya no eres alguien indefenso. Tú le puedes dar mucha guerra. Me decía mi esposa hace algún tiempo que no podía dormir, o sea, que se dormía y que de repente a determinada hora de la madrugada se despertaba y ya no podía dormir. Entonces me dijo, comencé a hacer algo, me puse a orar. Y yo le decía, sí, ¿verdad? Eso está muy bien, muy buena idea. Le digo, si el diablo te atormenta, ahora tú atorméntalo a él. Y dice, y me ponía yo a orar, y ya, dice, acababa, me echaba mi hora así. Después, o sea, en medio de la noche, cuando no podía dormir, yo me levantaba a orar, y después me iba y dormía, mira, parejito. Es eso. Si el diablo lo atormenta, atorméntelo usted, hermano. Ahí está la oración, es gratis. Lo puede hacer a la hora que sea. No necesita gran cosa, simplemente un corazón que diga, Señor, yo necesito orar porque mi enemigo anda pero sobres. Mira, ¿por qué hay tantos cristianos viviendo en derrota, oprimidos, atemorizados, incrédulos? ¿Por qué? Por falta de oración. Podemos entretenernos, mira este aparatito. Nos podemos entretener horas en ese aparatito, delante de una pantalla, y mire, podemos pasar 4, 5, 6, 7 horas y ni lo sentimos. Pero llevamos 15 minutos de oración y
Ya no sé qué más decir. Ya no sé qué más hacer. ¿Quién está detrás de todo eso? El diablo, su astucia, su convencimiento. Tú debes combatir por un tiempo de oración diario, hermano. Debes hacerte los espacios. Yo no sé cómo tú vas a organizar tu tiempo. Y digo, te lo estoy diciendo en el mejor de los planes. Te lo digo porque me interesa tu destino. Digo, a mí no me vas a traer un reporte. Yo no le voy a decir, hermano, ¿cuánto tiempo ora usted? No, usted puede orar o al final no puede orar, pero usted debe combatir por ese tiempo de oración diario. Si usted no se equipa, si usted no empieza a usar esas armas, mire, viene el león y ni tiempo le va a dar de echarse a correr. La palabra de Dios, por último. Eso es lo que la misma Biblia se llama la espada del Espíritu. Cuando Cristo fue tentado por Satanás en el desierto, cada ataque que el diablo le lanzaba, cada golpe que el diablo le lanzaba al Señor, siempre era esquivado por un contundente escrito está. Jesús siempre, mira, Jesús no hizo como mucha gente, que cuando para el diablo hay que correrlo así y dile groserías, porque el otro día venía oyendo en el radio y cuando dile groserías y el diablo se va. Si el diablo haga de cuenta que le está usted cantando alabanzas cuando dice groserías. No, el Señor Jesús muy tranquilo simplemente le decía, escrito está. Solo a Dios adorarás. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está. Y cada esquive de esos ataques que lanzaba eran, hermano, ganchos al hígado, al diablo. De nada sirve tener una Biblia abierta en casa si la palabra que está en esa Biblia no está en nuestra mente y en nuestra boca. Cuando vienen esos ataques, porque son ataques y van a venir, sea usted muy cristiano o no sea nada cristiano, van a venir los ataques y van a venir de vez en cuando, pero vendrán, porque la palabra de Dios es algo que sirve contra Satanás, porque en la palabra de Dios está decretado su destino final. Dice que al final va a ser arrojado al lago de fuego y ahí va a ser atormentado de día y de noche. El que atormenta hoy, un día va a ser atormentado de día y de noche. Hay gente que dice Satanás es el rey del infierno. No, Satanás es un condenado más en el infierno. Él no es el rey de nada, él es un condenado al infierno. La Biblia expone sus artimañas, lo desenmascara. Por eso es que el diablo no soporta este libro. Ya no le digo que lo tenga ahí como un amuleto. No soporta lo que está contenido en este libro, porque lo desenmascara, le muestra cuáles son sus astucias, sus artimañas, y muestra aún su derrota. Dice el libro de Colosenses, y con esto cierro. Colosenses capítulo 2, versículos del 13 al 15. Con esto cierro, y que este pasaje de la Escritura sea para usted un pasaje que lo ayude en medio de esas luchas. Y a ustedes, dice el apóstol Pablo, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne, les dio vida juntamente con él, perdonándoles todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades, o sea, al diablo y a Satanás y a todos sus ángeles, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Gloria al Señor. Esto es lo que nos muestra que Satanás, aunque es un enemigo formidable, no es un enemigo invencible. Él ya ha sido derrotado. Pero nosotros debemos tener ese conocimiento aquí y aquí.
Y entonces cuando vienen los ataques, sea de león, sea de dragón, sea de serpiente, nosotros podemos contrarrestar todas esas armas con la espada del Espíritu y con el poder de Dios. Así es que no se duerma, hermano. El chamuco anda buscando a quien devorar. Vamos a darle un aplauso. Vamos a pedir todo rostro inclinado, todo ojo cerrado, en reverencia a Dios, por respeto a la presencia del Señor, a las personas que están aquí a nuestro lado. Hermano, no nos conviene ignorar que nuestra alma tiene un enemigo formidable, un enemigo que no tiene ninguna buena intención. Un enemigo que busca robar, matar y destruir. Y que aunque puede venir a veces con palabras muy lisonjeras, muy amables, muy buenas, hasta como que si se preocupara por nosotros, en realidad busca desviarnos del propósito de Dios. El diablo confecciona trampas. Es un cazador que busca la mayor cantidad de presas. No a todos nos tienta de la misma manera. Él estudia nuestros hábitos, nuestros comportamientos. Él estudia nuestros gustos, nuestras aficiones. Conoce nuestra condición espiritual. Sabe si somos gente de oración, sabe si somos gente de comunión con Dios. Sabe qué tan aislados o qué tan integrados estamos en la iglesia. Y al mismo tiempo, Satanás muchas veces tratará de desviarte de hacer la voluntad de Dios. Atacará tus tiempos de oración, porque sabe que la oración puede causarle mucho daño. Entonces va a buscar atacarte, atacar la oración. Pedro, el que escribe esas líneas, sean sobrios y velen. Hace mucho tiempo Pedro tuvo una experiencia que lo llevó a descubrir la importancia de estar atentos y estar orando. Jesús le dijo: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. Pedro se confió. Y al final, si no hubiera sido por la gracia y la misericordia de Dios, probablemente Pedro hubiera sido uno de los trofeos del diablo, el cazador del alma. Necesitamos contender por lo sobrenatural de Dios. No le digo que necesitamos vivir aterrorizados, porque tampoco esa es la realidad. Uno no puede tenerle terror a un enemigo que nuestro Señor ya ha vencido en la cruz, que lo ha despojado, que lo ha humillado públicamente. Pero sí debemos estar alertas. Debemos estar alertas. Mientras la iglesia está reflexionando en todas estas cosas, quiero dirigirme a personas que están en este lugar y que no tienen una relación personal con el Señor Jesucristo. Tal vez tú estás en este lugar y dices: yo no tengo una relación personal con el Señor, yo necesito de Cristo. Si tú eres esa persona, si tú sabes que no estás bien hoy con Dios, yo te quiero invitar a que tú recibas a Jesús. Él te ama, Él te ha traído a este lugar. Pero hay algo que te quiero decir. Tú necesitas pedirle perdón por esos pecados, por esas cosas malas. Él te quiere perdonar y te quiere recibir. Si hay personas aquí afuera escuchando este mensaje, o hay personas ahí en el internet oyendo esto, yo les hago la misma invitación. ¿Tú necesitas de Cristo? Qué bueno, levanta tu mano y déjame orar junto a ti. ¿Tú necesitas al Señor? Gloria a Dios, ahí hay una mano levantada. Le voy a pedir que ahí en donde usted se encuentre, repita esta oración junto conmigo, pero que la haga
de todo su corazón. Haga esa oración que yo le voy a ayudar a hacerla. Y usted, si está en casa, o usted si está aquí afuera, repita esta oración junto con nosotros. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, hoy vengo buscando tu perdón. Sé que te he fallado. Sé que he pecado contra ti. Pero yo también sé que tú eres bueno y que tú perdonas a todo aquel que acude a ti. Hoy te pido, Señor Jesús, que tú entres en mi corazón, que tú me limpies de toda maldad, de toda mancha, de todo pecado que te ofende. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme un heredero del reino de Jesús. Te lo pido con todo mi corazón, Señor. Tú eres mi Dios y mi Salvador. Amén.